Esta noche quiero hablarles acerca del Evangelio de Jesucristo. Vivimos en una época y en un lugar, vivimos en una cultura, vivimos en un evangelicalismo que ha tomado el Evangelio de Jesucristo y lo ha reducido a unas pocas pequeñas leyes o principios espirituales. Hemos tomado el glorioso Evangelio de nuestro bendito Dios y lo hemos reducido a algo mucho menos que un credo intelectual. Lo hemos convertido en un cliché. Hay innumerables personas en todo Occidente, en los Estados Unidos de América y Canadá, y ahora en muchas partes del mundo, que han sido infectadas por nuestras enseñanzas. Hay innumerables personas que creen haber nacido de nuevo y no lo están, debido al tipo de evangelio que predicamos en esta tierra y que hemos exportado a otras tierras. Muchas personas hoy en día dicen que Occidente está endurecido hacia el Evangelio. Lo que necesitan entender es que Occidente no está más endurecido hacia el Evangelio de lo que cualquier nación haya estado endurecida hacia el Evangelio. El problema aquí en Occidente no es tanto un endurecimiento hacia el Evangelio, sino una ignorancia del Evangelio. La mayoría de las personas en Occidente son ignorantes de lo que verdaderamente es el Evangelio. La mayoría de las personas que se sientan en los bancos de las iglesias son ignorantes de lo que verdaderamente es el Evangelio. Y la razón de esto es que la mayoría de los hombres que están detrás del púlpito son ignorantes de lo que verdaderamente es el Evangelio. Y esta noche vamos a analizar el Evangelio de Jesucristo. Y puede que ahora se estén preguntando por qué elegí comenzar en el libro de Éxodo. Bueno, hay una razón muy importante, porque aquí se encuentra algo, y luego en otro texto al cual voy a llevarlos antes de ir a nuestro texto principal, que explica la razón del Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio de Jesucristo? Bueno, veamos nuestro texto. Para darles un poco de contexto, entienden que Moisés ha sido usado por Dios como un siervo para sacar a su pueblo de Egipto. También se dan cuenta de que Moisés está pidiéndole algo a Dios. Él quiere ver la gloria de Dios. Quiere acercarse más a la llama. Quiere conocer a este gran Dios. Y así, en el versículo 5, Dios responde a su oración. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras Moisés invocaba el nombre del Señor. Ahora quiero que entiendan que lo que dice la Biblia es verdad. Ningún hombre ha visto a Dios. Y cada vez que ven a un profeta o al legislador como Moisés pareciendo indicar que ha visto algo de Dios, deben entender que es solo un destello. Ni siquiera es el borde de su gloria. El poder, la santidad, la misma belleza de Dios es tan grande, que si pudieran captar solo una pequeña, la más diminuta visión de su gloria, y de su belleza, y de su poder, y de su santidad, los volvería locos en un instante. Por eso, para poder habitar en el cielo, el creyente tendrá que ser sobrenaturalmente cambiado, transformado, para que la misma belleza de Dios no lo mate. No estamos hablando de alguien como nosotros, solo más grande. Estamos hablando de alguien completamente distinto a nosotros en una categoría completamente separada. Esa es la razón por la que cuando Moisés dijo, ¿quién eres? Dios respondió, yo soy el que soy, o yo soy quien soy. Verán, si alguien viniera a mí desde otro país, o incluso vamos a ser un poco más dramáticos, digamos que hay algunas criaturas espaciales por ahí, y una de ellas aterrizara en un campo cerca de mi casa y viniera a mí, siendo el primer humano que han visto, y me preguntaran, ¿quién eres? Yo podría decir fácilmente, soy como ella, y soy como él, y soy como estos. De hecho, si quieren saber todo sobre mí, hay más de 6.000 millones de nosotros en este planeta. Pero cuando alguien le pregunta a Dios, ¿quién eres? No hay nadie con quien Él pueda compararse. Él dice, yo soy el que soy. No hay metáfora, no hay comparación. No hay nada que pueda usarse para describir a Dios excepto Dios. Esa es la razón por la cual Every C. Sproul hizo la pregunta. ¿Qué criatura es más parecida a Dios? ¿El arcángel en el cielo o el gusano que se arrastra en el suelo? ¿Cuál es más parecido a Dios?
La respuesta es ninguno. En este momento, porque estoy parado en una plataforma, estoy más cerca del Sol, SOL, que todos los demás en esta sala, pero sería absolutamente absurdo que me jactara de estar más cerca del Sol, porque la distancia es tan grande que la pequeña cantidad de distancia entre ustedes y yo me hace ser insignificante. ¿Ven? No pueden entender el Evangelio a menos que tengan una visión correcta de Dios, porque las personas necesitan entender esto. Cuando les pregunto entonces, les pregunto, ¿por qué es necesario el Evangelio? Y ellos responden, es por lo que somos. Y yo digo absolutamente no, es por lo que Él es. El Evangelio es necesario debido al carácter de Dios. El Evangelio comienza con Dios. Si Dios fuera como nosotros, no necesitaríamos un Evangelio. Si Dios estuviera caído como nosotros, no necesitaríamos ser salvados de nuestra caída. Si Dios fuera como nosotros, un ser caído como nosotros, no habría necesidad de redención, porque los pecadores se llevan bastante bien, ya sea que sean criaturas o el Creador. Y la razón por la que necesitamos un evangelio, la razón por la que necesitamos un Salvador, es porque Dios no es como nosotros. Nosotros estamos caídos, somos moralmente corruptos, somos radicalmente depravados, somos pecadores. Ahora bien, cuando digo que somos pecadores, eso no les molesta mucho porque ese tipo de lenguaje se usa todo el tiempo, ¿no es así? Permítanme decirlo de esta manera. Somos malvados. Y el problema es que Dios no lo es. Así que continúa y dice en el versículo 6, entonces el Señor pasó delante de él y proclamó. Ahora bien, esta es la autorrevelación de Dios, esta es la autopromoción de Dios. Dios ahora nos está diciendo quién es Él. Y si alguna vez quieren saber algo sobre Dios, les recomiendo que vayan a Dios como la fuente. No tomen fuentes secundarias sobre esto. Especialmente en esta época en Occidente y en el estado del evangelicalismo, no anden preguntando a un montón de pastores evangélicos cómo es Dios, porque probablemente los engañarán. Deberían ir directamente a la fuente, la Biblia, que es tanto Nuevo como Antiguo Testamento. Descubre quién es realmente Dios. Y él dice esto. Entonces el Señor pasó delante de él y proclamó, el Señor Dios, compasivo y clemente. Qué cosa tan maravillosa de saber. Lento para la ira y abundante en misericordia. Esto es absolutamente maravilloso. ¿Tienes idea de cómo sería si Dios fuera malvado? ¿Tienes idea del terror que sería nuestra realidad si Dios fuera como nosotros? Tenemos la máxima política que dice que el poder absoluto corrompe absolutamente, y que todos nosotros estamos sujetos a la mayor corrupción dependiendo de la cantidad de autoridad que se nos otorgue. Los césares, los tiranos y los dictadores lo han demostrado, matan a millones de los suyos. ¿Cómo sería si el creador del universo fuera como tú? Sería absolutamente aterrador. Pero Él no lo es. Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y en verdad. Versículo 7, que guarda misericordia para millares. No es una misericordia vacilante, es una misericordia de pacto. Hace una promesa y la cumple. Que guarda misericordia para millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Eso es algo maravilloso de saber. Eso significa que hay esperanza para nosotros, sin importar cuán santo y cuán justo sea este Dios. Hay esperanza para nosotros porque Él mismo nos dice que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero ahora viene el problema. En el versículo 7 dice, que guarda misericordia para millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Ahora tenemos un problema. Todo lo que acabo de leer acerca de Dios parece ahora ser anulado. Hay una gran cantidad de contradicciones teológicas y filosóficas con las que debemos lidiar. Él dice que perdona la iniquidad, el pecado y las transgresiones. Todos esos términos están amontonados en un estilo hebreo para hacerte saber que Él perdona todo tipo, manera y clase de pecado. Pero si hace eso, ¿cómo puede también decir que de ninguna manera dejará sin castigo al culpable?
¿Significa eso que Él va a darle al culpable toda la medida del castigo que merece y luego pronunciar perdón sobre él? Mandará al mundo al infierno, pero al mismo tiempo declarará perdón a un mundo perdido en su propia iniquidad. Quiero decir, ¿cómo juntas estas dos cosas? ¿Cómo puede Dios ser un Dios perdonador y al mismo tiempo castigar absolutamente todo pecado con perfecta justicia? Ese es el gran problema de la Biblia, y de eso se trata el Evangelio. Y si no entiendes eso, no entiendes el Evangelio. Ahora, déjame decirlo de otra manera antes de ir a otro texto. Hace unos años estaba predicando en Europa y me pidieron hablar en una universidad que de ninguna manera era cristiana. Los estudiantes estaban listos para debatir, como solemos decir. Estaban esperando escuchar a este dinosaurio social, este evangélico, este predicador reformado que iba a venir a darles sobre un Dios santo. Quiero decir, era algo risible para ellos. El lugar estaba lleno de personas que no creían absolutamente nada de lo que iba a enseñar. Así que estaba detrás del escenario y estaba diciendo, Señor, no me importa salir ahí. No me importan sus burlas. No me importan sus preguntas, sus objeciones y sus argumentos. Pero Señor, no quiero salir ahí solo para ser un mártir. Quiero que tu evangelio avance. Quiero que algo bueno salga de esto. Y estaba orando, Señor, ¿qué hago? Y mientras caminaba hacia la plataforma, de repente me di cuenta de lo que debía hacer. Miré a los estudiantes y les dije, ustedes saben algo sobre quién soy. Saben algo sobre lo que creo. Saben que creo que la Biblia es la palabra de Dios inerrante e infalible, que es totalmente confiable en cada palabra. Ahora, solo para empezar con buen pie, ya que saben que hablo mucho sobre la ira de Dios, el juicio y el pecado del hombre, quiero compartir con ustedes, desde el principio, cuál es la verdad más aterradora de toda la Biblia. Ahora les advierto, aquellos de ustedes que sean sensibles, quizá quieran salir ahora por una salida, porque voy a compartir con ustedes algo que es absolutamente aterrador para el hombre pensante. Y entonces estaban todos atentos, y les dije, ¿están listos? Prepárense. Esta es la verdad más aterradora de toda la Escritura. Entonces me incliné y dije esto, Dios es bueno. Y cuando dije eso, cada uno de los estudiantes, algunos de los profesores, simplemente se quedaron como, bueno, eso no fue tan malo, y les dije, no, no me están escuchando, Dios es bueno. Finalmente un estudiante dijo en voz alta, ¿y cuál es el problema con eso? Y mi respuesta fue, tú no eres bueno. Ahora, ¿qué hace un Dios bueno con personas como tú? Llenas de iniquidad, llenas de amor propio, llenas de asesinato, llenas de odio, personas que romperán cada buena ley moral si no fuera por la gracia restrictiva de Dios. Si Dios es bueno, ¿qué hace contigo? Ahora piensen en eso. Piensen, todos quieren ir al cielo. ¿De verdad? ¿Y en qué se convertirá ese cielo muy rápidamente? Es increíble la idea que tienen las personas del cielo. Tienen estas ideas utópicas de que el cielo es un lugar al que vas y donde todos se llevan bien. Bueno, entonces algunas cosas tendrán que cambiar seriamente. ¿Por qué no nos llevamos bien aquí? Por nuestros propios deseos privados, nuestra codicia y nuestro egoísmo. Entonces, ¿todos vamos a ir al cielo y ser los mismos? El cielo se convertirá rápidamente en el infierno de Dante. Otra cosa que es muy común en nuestra cultura hoy es que todos quieren ir al cielo. Simplemente no quieren que Dios esté allí cuando lleguen. Quiero decir, piensa en esto por un momento. Realmente reflexiona sobre lo que se está diciendo aquí. Dios es bueno. Ahora, Él no es solo mayormente bueno. No es bueno de una manera como un abuelo indulgente. Él es el Señor de la gloria. Él es el Rey de la justicia. Cada uno de sus decretos y juicios es perfecto. Él, en su santidad y justicia prístinas, no puede tolerar ni una sola falla moral. Porque podemos ver, ¿verdad? Lo que una sola falla moral puede hacer a todo un universo. Mi querido amigo, todo el mal en el mundo no es producto de la sociedad. No salta de alguna manera por encima de la cabeza del individuo. La culpa no recae en el mundo por sí mismo.
La gente dice, no, los niños nacen de tal manera que los hombres son básicamente buenos, pero la sociedad los corrompe. ¿No entiendes que la sociedad no es algo ajeno? Es un producto de nuestros propios corazones. Entonces, realmente hay dos problemas cuando se trata de la idea del cielo y de la reconciliación con Dios. Y estos dos problemas son estos. Si Dios es bueno, puedes simplemente pasar por alto toda la iniquidad de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, y como un abuelo tonto barrerlas bajo la alfombra e invitarnos a entrar. El otro problema es este. Si Él nos invitara a entrar, ¿no es cierto que el cielo pronto se convertiría en el infierno? Porque ¿qué va a contener nuestra maldad? Quiero decir, hicimos esto con este mundo. ¿Qué haríamos con el próximo? Y si fuéramos elevados a una extensia más alta, de modo que ya no sufriéramos los dolores de la muerte y viviéramos para siempre, nuestra maldad crecería exponencialmente. ¿Ves estos problemas? Mira, el mayor problema del mundo es que Dios es bueno. Ahora déjame explicarlo de esta manera. Criminales, cárteles de la droga, mafias, corporaciones corruptas, ¿le temen a los jueces corruptos? No, no les temen. Pueden comprar jueces corruptos. Los jueces corruptos son como ellos. Les gustan los jueces corruptos. Salen a cenar con jueces corruptos. Pero todas esas personas inmorales y organizaciones inmorales temen a los hombres justos. Temen a la autoridad justa. Y con razón, porque la autoridad justa se opondrá a ellos. Déjame darte otro ejemplo que uso con frecuencia y es este. Supongamos que sales de aquí esta noche y vas a tu casa y descubres que la familia que dejaste allí ha sido masacrada por un asesino. Brutalmente asesinada por un asesino. Y cuando entras por la puerta, ese asesino está parado sobre tu último hijo, estrangulando la vida de su cuerpo. Y en un ataque de furia cruzas la habitación volando, agarras al asesino con sangre en las manos, lo arrojas al suelo y lo atas. Y tu furia se calma y la justicia toma el control. En lugar de matarlo y vengarte, llamas a la policía. Y la policía viene y lo lleva a la cárcel. Vives en un pueblo pequeño y todos en la ciudad lo saben. Y entonces llega el momento del juicio. Y este hombre que masacró a toda tu familia, que fue atrapado con las manos en la masa cometiendo el acto, se presenta ante el juez. Y el juez lo mira y dice, soy un juez clemente, abundante en misericordia y lento para la ira, que perdona iniquidades, transgresiones y pecados. Por lo tanto te declaro no culpable. Eres libre de irte. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Dirías que se ha hecho justicia? ¿Aplaudiría la gente de tu pueblo la compasión del juez? ¿No es nuestra mayor queja que nuestro país se está desmoronando porque nuestros jueces son corruptos, porque no hacen la justicia que se les manda hacer? ¿No es cierto que, si alguien hiciera eso, si hubiera un juez así en el estrado, estarías escribiendo a todos los políticos, incluso al presidente? Irías a los periódicos, irías a los medios de comunicación diciendo, hay un juez en el estrado mucho más corrupto que los criminales que deja libres. Estarías clamando, ¿no es el trabajo de un juez hacer justicia? ¿Ves cuán hipócritas somos si es el trabajo de un juez en una provincia menor hacer justicia? ¿No es también responsabilidad del juez del universo llevar a cabo justicia? Y el problema, sin embargo, mi amigo, es que si Él hace justicia contigo o conmigo, no hay esperanza. Dirás, ahora espera un momento, hermano Pablo. No soy tan malo. A tus ojos, eso posiblemente sea cierto. Y a los ojos de una sociedad que ya ni siquiera entiende la más básica política de la ley moral, eso puede ser cierto. Pero a los ojos de un Dios santo, no lo es. Mi querido amigo, ¿te das cuenta de que ahora mismo, si pudiera sacar tu corazón, si pudiera tomar cada pensamiento que has tenido desde el momento en que fuiste consciente de estar vivo, si pudiera tomar cada pensamiento que has pensado, cada acto que has hecho en secreto, y de alguna manera pudiera tomarlo todo y ponerlo en un DVD, y pudiera mostrar esa película aquí esta noche, ¿saldrías corriendo de esta sala y nunca volverías a mostrar tu rostro a las personas aquí?
Porque has pensado cosas, incluso esta noche, incluso mientras yo predicaba, has pensado cosas tan viles que no podrías compartirlas, ni siquiera con tu amigo más cercano. Ahora sabes que somos como tú. Sabes que si ese tipo de mal existe en tu corazón, también existe en el mío y en el de todos los demás. Y aún así, sigues sintiéndote avergonzado de que tu pecado sea expuesto incluso ante pecadores como nosotros. Entonces, ¿qué será un día cuando tu vida sea expuesta ante un Dios perfectamente justo? ¿Podrás permanecer de pie ese día? Te digo, no lo harás. Ahora, sigamos a otro pasaje. Vayamos a Romanos capítulo 3, hablando de Jesucristo en el versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre mediante la fe. Esto fue para demostrar su justicia, porque en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados anteriormente cometidos. Para la demostración, digo, de su justicia en este tiempo presente, para que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. El pasaje que acabo de leer, muchos teólogos a lo largo de la historia han dicho que es el pasaje más importante de toda la Biblia. Lo llaman la Acrópolis de la fe cristiana, la ciudad fortificada, la ciudad central de la fe cristiana. En él encontramos la razón de la cruz. Y sin embargo, ¿cuántos pastores hoy en día exponen este texto con alguna importancia? ¿O sienten la necesidad de siquiera definir los términos que se usan aquí? Ahora quiero que miren nuevamente ese texto, y van a encontrar una frase que es muy importante. Para que Él sea justo y el que justifica. Esa es la clave para entender el Evangelio. Si no entiendes esto, no puedes entender el Evangelio. Aquí está el problema. Si Dios es justo, Él no puede perdonarte. Ese es el problema. Si Dios es justo, no puede perdonarte más de lo que ese juez puede dejar libre a ese asesino que mató a toda tu familia. Hay un pasaje en Proverbios, un poco oscuro, pero es una gran ilustración de esto. Está en Proverbios 17:15, y básicamente dice, cualquiera, particularmente refiriéndose a cualquier autoridad en Israel, cualquier juez, quien justifica al impío es una abominación para Dios. Ahora, si eres cristiano, ¿cuál es la cosa que más cantas? Que eras un pecador y Dios te justificó. ¿Ves el problema? La fe cristiana y los cristianos se jactan del hecho de que, aunque éramos pecadores, Dios nos justificó. Él nos declaró justos delante de Él. Pero el problema es que la Biblia dice que cualquier autoridad que justifica a los impíos es una abominación para Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar a los impíos sin convertirse en una abominación? ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar al malvado? ¿Ves el problema? Muchos de ustedes nunca han escuchado esto en sus vidas y sin embargo han estado en la iglesia durante muchos años. ¿Qué están enseñando hoy en día todos esos maestros? Las cosas que algunos de ustedes están diciendo ahora mismo. Bueno, hombre, nunca había escuchado eso antes. Esto era lenguaje común entre los cristianos hace 150 años. Así que resolvámoslo aquí mismo. Este es el gran problema. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es el juez de toda la tierra, y Él hará lo correcto. Tú has quebrantado cada ley que Dios ha dado. Desde el nacimiento te desviaste. Radicalmente depravado, moralmente corrupto, malvado. ¿Tienes que enseñar a un niño a mentir? No. Nadie ha tenido que enseñar a un niño a mentir. ¿Tienes que enseñar a un niño a ser egocéntrico y egoísta? No. ¿De dónde surgen las guerras? Del corazón de un niño que crece y se convierte en un adulto, y a menos que ese adulto sea restringido por la gracia del Dios Todopoderoso, hará que Hitler parezca un monajillo. Toma un niño. Ponlo en una habitación. Te desafío. Un niño pequeño, ponlo en una habitación. Dale todos los juguetes que su corazón pueda desear. Solo espárcelos a su alrededor. Déjalo jugar hasta que puedas determinar cuáles son los juguetes que realmente ama y cuáles no quiere ni tocar. Los juguetes que no quiere, márcalos. Ponle ese juguete en la mano y lo arrojará. No lo quiere. Luego, toma a otro niño y llévalo a la misma habitación.
Dale a ese otro niño el juguete que el primero ha rechazado. ¿Qué va a pasar? La Tercera Guerra Mundial. ¿Pero no lo ves? Por eso los antiguos predicadores usaban un lenguaje como este. Monstruos de iniquidad. No estoy diciendo esto para intentar herirte, pero date cuenta de esto. Tengo las escrituras de mi lado. Y para aquellos de ustedes que son seculares y creen que la Biblia es solo un libro viejo, lleno de ideas rudimentarias, tengo cada periódico del mundo de mi lado. Tengo cada libro de historia del mundo de mi lado. Y si pudiera atravesar esa capa exterior de tu corazón y revelar lo que hay dentro, tendría el testimonio de tus propios pensamientos malvados para defenderme. Todo lo que estoy diciendo sobre nosotros es verdad. Es verdad. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede Dios perdonarnos y seguir siendo justo? ¿Cómo puede Dios perdonar nuestras iniquidades y seguir siendo un Dios justo? Veamos otro pasaje antes de ir a la respuesta. Veamos en Romanos 4. Aquí tenemos otro problema. Mira lo que dice David. Este es David quien cometió adulterio con Betsabé, quien básicamente hizo que mataran a su esposo. Mira el versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Ahora, aunque no se menciona aquí directamente, ¿te das cuenta de quién está cubriendo estos pecados? Es Dios. Dios está cubriendo estos pecados. Dios está perdonando estas iniquidades. Versículo 8. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no tomará en cuenta su pecado. Para ser honesto contigo, si ese texto se dejara solo, diría muchas cosas terribles sobre Dios. ¿Qué piensas de un juez que cubre actos malvados, que pretende que no ocurrieron, que mira hacia otro lado? ¿Ese es el tipo de Dios que quieres gobernando el universo? Pero David dice que ese es el tipo de Dios que tenía. Si solo miras ese versículo por sí mismo, eso no parece un Dios muy santo. Eso no parece un creador y juez muy justo. Entonces, ¿cómo podemos tener partes de las Escrituras que testifican que Dios es justo y que castigará cada pecado? Y luego, por otro lado, bienaventurado el hombre cuyos pecados son cubiertos por Dios. Que justificar a los impíos es una abominación. Y luego en otra parte de la Biblia, los impíos se regocijan porque han sido justificados por Dios. Este es el contexto del Evangelio. Este es el dilema divino. ¿Y cómo se resuelve el problema? ¿Cómo podemos reconciliar estas dos cosas y probar que hay unidad en la persona de Dios mismo, que hay unidad en las Escrituras? Quiero decir, ¿qué une todo esto? El Evangelio de Jesucristo, y hay una palabra clave. Vamos a verla. Está en Romanos 3, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Ahora, ¿qué es una propiciación? Es un sacrificio. ¿Qué hace ese sacrificio? Satisface las demandas de la justicia. Y al satisfacer las demandas de la justicia, aplaca la ira de Dios y hace posible que un Dios justo perdone las iniquidades de los hombres. En su justicia, en su santidad, Dios condena al mundo. Dios da la ley, y la ley agrava el asunto, incluso intencionadamente. La ley muestra nuestro pecado en alta definición. Nos muestra que estamos condenados. Aquellos de ustedes que buscarían salvarse a sí mismos guardando la ley, toda la creación testifica en su contra. Eso es una imposibilidad. Has quebrantado la ley en cada punto. La ley solo te hace aún más culpable. Y en su justicia, Dios condena al mundo. Pero en su gracia, Él diseña un plan de salvación. ¿Y cuál es ese plan? Dios se hace hombre. Dios se hace hombre, el Hijo de Dios encarnado, y camina en esta tierra como hombre. Es completamente Dios, es completamente hombre. Las dos naturalezas no se confunden ni se mezclan. Una no se disminuye por el bien de la otra. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero camina en esta tierra como hombre. Y luego, como hombre, como tu hermano, vive una vida absolutamente perfecta. Es el único de quien Dios pudo decir, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». He aquí, Él hace todas las cosas bien. Y luego, según el previo conocimiento y el plan soberano de Dios, es levantado por nuestras manos y clavado en una cruz.
Ahora, aquí está el problema. ¿Cómo puede un hombre muriendo en un madero salvarnos de nuestro pecado? ¿Cómo puede un hombre muriendo en un madero pagar por nuestro pecado? Permíteme ponerlo en un lenguaje más crudo. ¿Cómo el hecho de que los romanos golpearan a Jesús paga por nuestros pecados? Porque aquí está el problema. Cuando escucho a la mayoría de los predicadores hablar sobre la cruz del Calvario, hablan sobre el látigo con puntas de metal con el que Cristo fue golpeado. Me cuentan sobre la corona de espinas. Hablan de las burlas de los hombres, de cómo fue golpeado, cómo lo abofetearon, cómo era una imagen sangrienta de un hombre que iba a un madero. Me cuentan cómo lo echaron sobre la viga, cómo lo clavaron al madero y lo levantaron. Te cuentan eso cada Pascua. Pero la pregunta sigue siendo, ok, los romanos crucificaron a Jesús. ¿Cómo eso paga por nuestros pecados? Escúchame. Si estás salvo aquí esta noche, no es meramente porque Jesús fue golpeado por los romanos. No es meramente porque lo clavaron en un madero. Si estás salvo aquí esta noche, es porque cuando Cristo estaba en ese madero, pecados fueron imputados a Él. Fueron puestos sobre Él. La culpa de cada cosa malvada que has hecho fue cargada sobre su cabeza. Y luego el Dios Todopoderoso aplastó a su Hijo unigénito bajo toda la fuerza de su santa ira contra tu maldad. ¿Nunca has leído Isaías 53? Y quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. En hebreo, literalmente significa que plació al Señor triturarlo, molerlo hasta el polvo. Lo que necesitas entender es esto. Al quebrantar la ley de Dios, te hiciste su enemigo. A veces le pregunto a la gente, me dicen, hermano Pablo, soy salvo. Yo les pregunto, ¿salvo de qué? Ellos responden, salvo del pecado. Y yo les digo, el pecado no estaba tras de ti. Si has sido salvo, ¿sabes de qué fuiste salvo? Fuiste salvo de Dios. De hecho, me gusta decirlo de esta manera. Fuiste salvo de Dios, por Dios y para Dios. Mira, Él es justo. Tú y yo, por causa de nuestra desobediencia a su ley, somos malvados. Todos nosotros. Ve a un barrio peligroso de la ciudad y encuentra a la prostituta, al adicto a las drogas, al peor de los peores. Levántalos. Míralos directamente a los ojos. Ellos son solo un espejo de lo que tú eres. Aparte de la gracia de Dios, ellos son un reflejo tuyo. ¿Crees que Hitler fue una anomalía? ¿Piensas que Hitler fue una anomalía? La única razón por la que no superas a Hitler en tu maldad es porque Dios ha contenido tu maldad mediante su gracia común. Hitler no es una anomalía, es uno de nosotros. Y Dios en su justicia y en su justa ira ardió contra todos nosotros. Alguien podría decir, bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que Dios es amor y no creo que Dios se enoje. ¿Lo crees? Lo que tú creas realmente no importa. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Y déjame mostrarte nuevamente tu hipocresía. Supongamos que mañana abres un periódico y lees que un hombre secuestró a una niña hace 15 años y la mantuvo en su sótano durante todo ese tiempo, torturándola cada día de su vida. ¿Puedes decirme que podrías leer eso y ser neutral al respecto? Si eres neutral al respecto, eres inmoral. Eres tan inmoral como el hombre que lo hizo. ¿Puedes escuchar sobre el Holocausto y decir, bueno, no fue tan grave? ¿Puedes escuchar sobre la esclavitud en América y no arder en ira? Si no sientes indignación, entonces eres inmoral. Incluso tú y yo, siendo caídos y pecadores, cuando escuchamos sobre crímenes que van más allá de nuestra imaginación, ¿no nos quemamos de ira? No podemos soportar lo que se está haciendo. ¿Cuánto más un Dios santo cuando mira directamente cada pecado y cada intención malvada de tu corazón? Pero en la cruz del Calvario, los pecados del pueblo de Dios, la culpa de esos pecados, fueron cargados sobre el Hijo. Y Dios aplastó a su Hijo unigénito bajo toda la fuerza de su justa indignación contra nuestro pecado. Y antes de morir, Cristo clamó, consumado es. Lo que significa que pagó completamente. Tus crímenes han sido pagados por el mismo que te condenó. Y ahora, Dios puede ser justo y el que justifica al malvado porque Él mismo pagó por sus crímenes. ¿Lo ves? Ahora miremos esto con un poco más de profundidad.
Vamos a 6 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje dice que Dios hizo que Cristo, quien no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Miremos esto por un momento. Él no conoció pecado. No estaba familiarizado con el pecado. Era perfecto. Aunque vino a este mundo y tomó sobre sí carne, un cuerpo como el nuestro. Muchas personas piensan que cuando Jesús vino a la tierra, vino en un cuerpo casi como el de un superhombre. No, Él no lo hizo. Vino en la semejanza de carne pecaminosa. Él mismo era absolutamente incorruptible y puro, pero tomó sobre sí un cuerpo que sufrió todos los efectos de nuestro pecado. Por eso estaba cansado, por eso tenía sed, por eso estaba familiarizado con el sufrimiento. Alguien me preguntó una vez, ¿cuál es el mayor pecado? Y yo respondí, bueno, supongo que el mayor pecado sería quebrantar el mayor mandamiento. El mayor mandamiento es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso la idea de la perfección sin pecado para el creyente es absolutamente absurda. Porque si dices que has amado al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, también has blasfemado. Esto es lo que quiero que veas. Nunca ha habido un solo momento en tu vida, ni una fracción de un momento en tu vida, o en la mía, en que hayamos amado al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Nunca ha habido una fracción de segundo en que tú y yo hayamos amado a Dios como Él merece ser amado. ¿Entiendes eso? Ahora piensa en esto. Nunca hubo un solo momento en la vida de Jesús de Nazaret en que Él no amara al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Estamos hablando de algo tan lejos de simplemente guardar unos cuantos mandamientos, mi amigo. Estamos hablando de algo que ni siquiera podemos imaginar. No toda la humanidad, ni una fracción de nuestra existencia, ha amado a Dios como Dios merece ser amado. Y sin embargo, Cristo lo hizo cada momento y cada día de su vida. Eso es algo espectacular. Ahora imagina esto, el eterno Hijo de Dios, 3 veces santo, 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 santo. Él desciende a nuestro mundo. Para ti, eso puede no parecer tan grave, pero para Él, déjame darte una idea de lo que significa. En el libro de Efesios capítulo 2, se nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, es muy difícil interpretar este pasaje. Realmente lo es, porque tienes el problema de lo que significa estar en nuestros delitos y pecados. ¿Es un estado o una esfera? ¿De qué estamos hablando en el griego? Yo creo que se refiere a una esfera. Estábamos muertos en la esfera de nuestros delitos y pecados. Usa las palabras delitos en plural y pecados en plural para decir que estábamos muertos en la esfera de todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Ahora, para darte una imagen de lo que eso significa, y esto no va a ser bonito, pero para que lo entiendas, sería algo así. Imagina un cadáver pútrido, en descomposición, flotando en el fondo de una fosa séptica de excremento que fue creada por las mismas cosas que salen de ese cuerpo. Ese eres tú, muerto. Un cadáver en descomposición en el fondo de una fosa séptica creada por tus propios fluidos corporales y tu propio excremento. Y ahí yaces. Ahora imagina al santo, santo Hijo de Dios, que toma sobre sí mismo carne humana, en la semejanza de carne pecaminosa, y Él entra en esa asquerosa fosa séptica. Para aquel que no puede tolerar ni una sola mancha de pecado, Él entra en un mundo inundado de pecado y camina entre nosotros. Y en el Calvario, es como si al estar en esa fosa séptica, Él tomara una profunda bocanada de aire y se sumergiera de cabeza en tu inmundicia para sacarte. La gente siempre me pregunta, ¿por qué hablas tan brutalmente acerca del hombre? Porque quiero que ames a Dios. Siempre hago esta pregunta. ¿A dónde se fueron las estrellas esta tarde? ¿Vino algún gigante cósmico con una gran cesta de paja y se las llevó al otro lado del mundo? ¿A dónde se fueron las estrellas esta tarde? Todavía están ahí.
Simplemente no podemos verlas. ¿Por qué no podemos verlas? Porque hay demasiada luz. Pero puedes verlas cuando el cielo es completamente negro. Puedes verlas, ¿verdad? Quiero decirte que solo puedes ver los diamantes de la gracia de Dios contra el fondo negro de nuestra inmundicia. Es entonces cuando ves la gracia de Dios brillando con tanta gloria. Eso es lo que quiero para ti. Quiero que estés maravillado por esto, por lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Algunos de los más grandes comentaristas del mundo han sido muy cautelosos con respecto al significado de esto. Calvino dijo, seamos cuidadosos de no decir demasiado. Seamos cuidadosos de no decir demasiado poco. ¿Qué significa? Quiero decir, has leído este texto 1.000.000 de veces, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente que el Hijo de Dios fue hecho pecado? Se convirtió en pecado. ¿Qué significa eso? Hagámonos esta pregunta. ¿Significa que cuando Él estaba en ese madero, de alguna manera se corrompió y su naturaleza se volvió pecaminosa? Absolutamente no. Incluso en ese madero, incluso en la hora más oscura, Él seguía siendo el santo y sin pecado Cordero de Dios. Entonces, ¿qué significa? Bueno, tenemos la respuesta aquí mismo. Así que vayamos al texto y veámoslo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quieres saber qué significa que él fuera hecho pecado? Pregúntate qué significa que tú hayas sido hecho justicia de Dios. El momento en que una persona cree en Cristo, se convierte en un ser justo. No, no lo hace. Porque si te convirtieras en un ser justo, después de conocer a Cristo, nunca volverías a pecar. Entonces, ¿qué pasa? Te diré lo que pasa. El momento en que un pecador cree en Cristo, ocurre algo. Se llama una declaración legal o forense. El momento en que confiaste en Cristo, Dios legal o forensicamente te declaró justo delante de Él. Pero ahora, aquí está lo que a menudo se omite. El momento en que crees en Jesucristo, Dios te declara justo delante de Él y te trata como si fueras justo. Oh, qué verdad tan maravillosa hay para un santo en esa palabra. Él te trata como si fueras justo, o como diría el inglés antiguo, He treats with you as though you were right with Him. Ahora recuerda eso. Esa es la buena noticia. Él te declara legalmente justo y te trata como si fueras justo. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? En la cruz, los pecados del pueblo de Dios fueron imputados a su Hijo. Él cargó con la culpa de sus transgresiones. Ante el tribunal de Dios, ante el trono de juicio de Dios, Cristo fue declarado culpable. Cargando tus pecados, Cristo fue tratado por Dios como culpable. Y en eso, fue aplastado bajo el juicio de Dios. ¿Entiendes esto? Ahora quiero que avancemos. Mira en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Cualquier persona fuera de Cristo, cualquier persona que busque ganarse un lugar delante de Dios a través de la obediencia a la ley, la Biblia dice que está bajo una maldición. ¿Por qué? Porque aquellos que buscan vivir por la ley, deben cumplir la ley. La ley básicamente dice, haz esto y vivirás. Y aquellos que no hacen esto en su totalidad, están bajo una maldición. Ahora, para nosotros, la idea de maldición conlleva todo tipo de significados erróneos. Podríamos pensar en un hechizo lanzado por una bruja, o que alguien te lanzó una maldición para impedirte prosperar. Pero, ¿qué significa estar bajo una maldición? Y no estamos hablando de la maldición de un hombre, sino de la maldición de Dios, bajo la maldición de su ley. ¿Qué significa esto? La mejor manera en que puedo describirlo es esta. Estar bajo la maldición de la ley de Dios significa que, debido a tu rebelión contra Él, eres tan vil y despreciable, no solo delante de un Dios santo, sino ante cualquier habitante del cielo que sea santo. Ante cualquier aspecto de la creación que no esté sujeto a la caída,
te has vuelto tan despreciable en tu pecado, que lo último que escucharás al dar tu primer paso hacia el infierno será toda la creación poniéndose de pie y aplaudiendo a Dios porque Dios ha librado a la tierra de ti. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, cuando alguien, incluso un país, te expulsa y te dice apártate de mí, puedes, supongo, ir a otro país. Pero cuando la fuente de toda vida, aparte de quien no hay vida, dice apártate de mí, ¿a dónde vas? Esta maldición es una cosa seria, una que tú y yo estábamos bajo debido a nuestras muchas transgresiones contra Dios. Pero luego mira lo que dice en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mi querido amigo, ¿tienes alguna idea de lo que esto significa respecto a lo que Cristo sufrió? Estás comenzando a entender, tal vez, por qué Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él se había convertido en maldición en nuestro lugar. Para entender esto mejor, quiero explicarte algunas cosas del Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio encontramos algo muy importante. El pueblo de Dios está dividido en dos grupos, y hay dos montañas, el monte Gerizim y el monte Ebal. Una parte de la nación de Israel es colocada en el monte Gerizim, y ellos deben proclamar todas las bendiciones del pacto que caerán sobre la cabeza del que guarda el pacto. Deben proclamar en voz alta todas las bendiciones que caerán sobre el hombre obediente. Luego, en el monte Ebal, otro grupo de israelitas debe proclamar con fuerza todas las maldiciones que caerán sobre el transgresor de la ley, el rebelde, aquel que no obedece a Dios y no guarda todos los términos del pacto. Ellos deben proclamar todas las maldiciones. Voy a leer esto para ti, pero en el contexto del Calvario, cuando Jesucristo estaba en la cruz, los pecados de su pueblo fueron imputados a Él, y todas las maldiciones divinas que deberían haber caído sobre su pueblo cayeron sobre Él en ese madero. Siguiendo una idea de R.C. Sproul, déjame ponerlo de esta manera. Será impactante para ti. Cuando Jesús está colgado en la cruz y clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios responde desde el cielo, el Señor tu Dios, te maldice. El Señor envía sobre ti maldiciones, confusión y reprensión, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente. El Señor te hiere con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y palparás al mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, sin nadie que te salve. El Señor se deleita en hacerte perecer y destruirte, y serás arrancado de la tierra. Maldito serás en la ciudad, y maldito serás en el campo. Maldito serás cuando entres, y maldito serás cuando salgas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Serás un horror, un proverbio, y un motivo de burla entre todas las naciones. Que todas estas maldiciones caigan sobre ti y te persigan y te alcancen hasta que seas destruido, porque no obedeciste al Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que Él te ordenó. Esto es lo que deberías escuchar. Este debería ser tu saludo en el día del juicio. Esta es la única voz que deberías escuchar de Dios, pero esa voz cayó sobre su Hijo. Escribí esto aquí. Mientras Cristo llevaba nuestros pecados en el Calvario, fue maldito como un hombre que hace un ídolo y lo pone en secreto. Fue maldito como uno que deshonra a su padre o madre, como uno que mueve el límite de su vecino o engaña a un ciego en el camino. Fue maldito como uno que distorsiona la justicia para un extranjero, huérfano o viuda. Fue maldito como uno culpable de toda inmoralidad y perversión, como uno que hiere a su prójimo en secreto o acepta un soborno para matar a un inocente. Fue maldito como uno que no confirma todas las palabras de la ley al cumplirlas. El escritor de Proverbios dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca se posa. Entonces aquí está la pregunta, ¿cómo cayeron estas maldiciones sobre el Hijo de Dios? La respuesta es que cuando Él estaba en ese madero,
Él llevó tu pecado. Y el juicio del Dios Todopoderoso cayó sobre él. David clamó esto, y voy a leértelo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero en la cruz, el pecado fue imputado a Cristo. El pecado imputado a Cristo fue expuesto ante Dios y los ejércitos del cielo. Cristo fue mostrado públicamente ante los hombres y hecho un espectáculo para los ángeles y los demonios. Las transgresiones que él cargó no fueron perdonadas. Los pecados que él llevó no fueron cubiertos. Si un hombre es contado como bienaventurado porque su iniquidad no le es imputada, entonces Cristo fue maldecido más allá de toda medida, porque la iniquidad de todos nosotros fue imputada a él. En la renovación del pacto en Moab hay una declaración interesante. Antes de ir a ella, quiero decirte algo. Creo que cada palabra, página, párrafo, capítulo y versículo de la Biblia tiene algo que ver con Jesús. Si no es así, entonces el Antiguo Testamento no es más que una colección de historias morales. Creo que todo tiene que ver con él. Sí, entiendo que a veces los puritanos probablemente fueron demasiado extravagantes en sus interpretaciones y demasiado precisos al buscar a Cristo en cada detalle, pero puedo apreciar un corazón así. Samson levantando las puertas de la ciudad y llevándolas a la cima de una colina, lanzándolas al suelo. ¿Realmente piensas que esa porción de las Escrituras trata únicamente de la fuerza de Sansón? No. Está hablando de alguien más grande que Sansón, quien arrancaría las puertas del infierno y de la muerte, las llevaría a una colina y las destrozaría para su pueblo. Cada palabra de las Escrituras trata sobre Jesús. Cada palabra. Cuando estudiamos ciertas cosas en el Antiguo Testamento, hay pequeños soplos, débiles vientos que soplan a través de ellos y dirigen nuestra atención hacia Cristo. En la renovación del pacto en Moab, Dios habla del juicio que caería sobre la cabeza del transgresor del pacto. Quiero que escuches el lenguaje, y que dentro de estas palabras, la misma ley apunte más allá de sí misma hacia alguien mayor. Moisés testificó acerca de Cristo. Cada palabra de Moisés señala a Cristo, pero escucha lo que dice acerca del que quebranta la ley de Dios. La ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición escrita en este libro descansará sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. El Señor lo separará para calamidad de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto que están escritas en el libro de la ley. Cada uno de nosotros somos transgresores del pacto. Me encanta escuchar sobre pactos y cosas como esa, pero cada vez que oigo la palabra, también me recuerda que no he sido más que un transgresor del pacto toda mi vida, incluso hasta hoy. Es todo lo que he sido. La palabra pacto sería una maldición para mí. Pero hubo un hermano mayor, nacido hace 2000 años. Yahvé solo ha tenido un siervo, y fue su hijo. Jehová siempre y únicamente ha tenido un testigo, y ese testigo es su hijo. Ha habido solo un guardador del pacto, y su nombre es Jesús. Y sin embargo, en ese madero, Jesús fue tratado como un transgresor del pacto, para que yo pudiera ser tratado como si fuera un guardador del pacto. Salve el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles caigan postrados en adoración. Traed el diadema real y coronadlo como Señor de todo. Coronadlo con muchas coronas. ¿De dónde proviene el celo? ¿Qué arroyo, qué manantial o qué fuente puede dártelo? De él. Todo lo que necesitas para moverte hacia la piedad, todo lo que necesitas para servir, se encuentra en él. No busques más allá de él. Ahora, vayamos por un momento a Números capítulo 6. En el versículo 24 tenemos la bendición sacerdotal o arónica. Aquí quiero que notes la contradicción. Versículo 24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y aquí está el problema.
¿Cómo puede un Dios santo bendecir a un pueblo pecador, malvado e idólatra como este? ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo pronunciar tal bendición sobre la cabeza de un pueblo que ha quebrantado su pacto? Bueno, tomemos esta bendición, volteémosla y apliquémosla a Cristo en la cruz. El Señor te maldiga y te entregue a la destrucción. El Señor quite la luz de su presencia de ti y te condene. El Señor aparte su rostro de ti y te llene de miseria. He escuchado a personas decir, ¿cómo estás, hermano? Y responder, oh, estoy bendecido. Y es algo hermoso de decir. Pero los puritanos, algunos de ellos decían que hay ciertas palabras que deberían pronunciarse solo con labios temblorosos. Y después de pronunciarlas, debería haber un momento de silencio. Creo que esta es una de esas palabras. ¿Por qué? Pregúntame cómo estoy. Hermano Pablo, ¿cómo estás? Estoy bendecido porque él no lo fue. Estoy bendecido porque él fue maldecido. Hay lluvias de bendición y cada una de ellas trajo una lluvia de maldición sobre él. Esto es tanto terrible como hermoso, magnífico y horrible. Toda cosa buena viene del Padre sobre la cabeza de sus hijos, porque toda cosa horrible cayó sobre la cabeza de su Hijo. Empieza a poner las cosas en perspectiva, ¿no? ¿Qué deuda le debemos a Él? ¿Qué deuda le debemos a Cristo? ¿Qué deuda? Quiero hablar por un momento sobre Jesús en la cruz, cuando clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El teólogo liberal dice que en ese momento Jesús reconoció que no era el Mesías. Algunos dicen que en ese momento se volvió loco. Todo eso es blasfemia. Es veneno que sale de almas no regeneradas. Los hombres que pueden decir cosas como esas no temen a Dios. Pero incluso los evangélicos se equivocan. He oído a predicadores decir que el Padre miró desde el cielo y no pudo soportar ver el sufrimiento de su Hijo, así que apartó su rostro. Que el Padre apartó su rostro porque le faltó la fortaleza moral para soportar el sufrimiento de su Hijo. No, mi querido amigo, el Padre apartó su rostro para que no apartara su rostro de nosotros. ¿Ves? Todos esos folletos que dicen que Dios es santo y el hombre es pecador, y que hay un gran abismo entre ellos, una gran separación, ¿cómo supones que se cierra esa separación? A menos que alguien sufra la separación en nuestro lugar, como decía el viejo teólogo bautista John Gill, alguien tenía que pararse en nuestro lugar conforme a la ley y soportar la carga de la separación de un Dios santo. En el jardín de Getsemaní, Jesús está allí y clama 3 veces. Pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. He oído a predicadores preguntar, ¿qué había en la copa? Algunos dicen que era Satanás, otros dicen que era el dolor de la cruz romana, los clavos, o que Jesús, en su omnisciencia, podía prever el látigo romano desgarrando su espalda. ¿De verdad? Eso está equivocado. Después de que Cristo murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo durante los siguientes siglos, innumerables cristianos murieron en cruces, muchos crucificados de la misma manera física que Cristo. Algunos de los primeros seguidores de Cristo, sabemos por la historia, fueron incluso cubiertos con una forma cruda de queroseno y prendidos fuego para iluminar las calles de Roma. La historia nos cuenta que muchos de esos mártires murieron cantando himnos, contando como gozo sufrir por Cristo. Ahora dime, ¿los seguidores de Jesucristo abrazarían valientemente la cruz, la llevarían con alegría en su pecho, morirían en ella, incluso siendo quemados mientras cantaban himnos, y el capitán de su salvación se acobardaría en un jardín? Eso es absurdo. ¿Por qué entonces Cristo clama, Dios mío, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa? ¿Qué había en la copa que hacía que Cristo, el Salvador perfecto y poderoso, clamara con tal angustia? Quiero que escuches 2 pasajes. El primero está en el libro de los Salmos. Porque en la mano del Señor hay una copa, y el vino está espumando, está bien mezclado, y Él vierte de ella. Ciertamente todos los impíos de la tierra tendrán que beberla y apurarla hasta el fondo. El segundo está en Jeremías. Porque así dice el Señor Dios de Israel:
toma esta copa del vino de mi ira de mi mano, y haz que todas las naciones a las que yo te envío la beban. Ellos beberán, y se tambalearán, y enloquecerán por causa de la espada que enviaré entre ellos. ¿Qué había en la copa? La ira del Dios Todopoderoso estaba en la copa. Y todos esos santos que siguieron a Cristo y fueron crucificados, ellos solo murieron bajo las manos de hombres. Fueron aplastados por un imperio. Su Salvador fue aplastado por Dios. En el libro de Lucas se nos da una palabra misteriosa pero verdadera sobre Jesús. Aunque era Dios, nació como hombre, el Dios hombre, y creció en estatura. También dice que creció en sabiduría. Luego vamos al libro de Hebreos, ¿y qué encontramos? Que aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Ahora combinemos esto con el jardín de Getsemaní. Esto es lo que quiero que veas. Aquí tenemos a Cristo como un joven, supongo. No sé a qué edad ocurrió esto. Pero aquí tenemos a Jesús de Nazaret y se le revela algo de lo que significaría para él ser el Mesías. El costo. Se le da una pequeña visión del costo de lo que tomaría redimir a su pueblo. Es revelado a él. Le golpea en el pecho como un camión, lo retrocede, y luego él dice, no sea mi voluntad sino la tuya, y da el paso hacia adelante. Pasa el tiempo, y se le da una revelación mayor de lo que significaría obedecer a su Dios, el costo que sería requerido de él para redimir a su pueblo, lo que significaría. Y lo golpea en el pecho como un camión, y él dice, no sea mi voluntad sino la tuya. Y da un paso más en obediencia. Esto continúa hasta que llegamos a la noche en Getsemaní, y por primera vez en toda su peregrinación terrenal, el peso total de lo que significaría redimir a un pueblo, de ser separado de su Dios, de ser aplastado bajo la plena fuerza de todo lo que está en nuestra contra, lo golpea, y lo domina tanto que está sudando gotas de sangre, pero de repente se pone de pie y dice, basta, no sea mi voluntad sino la tuya. ¡Qué Salvador tan grande tenemos! ¡Qué amplio de hombros es nuestro Salvador! Permíteme hacer un paréntesis para ti, que eres cristiano, y recordar que las Escrituras dicen que Cristo fue tentado en todo como nosotros. Oh, pero no entiendes la magnitud de esto. Déjame ayudarte. Supón que estoy aquí de pie, un hombre de 50 años, no un gran atleta, y tengo una barra olímpica de 45 libras sobre mi espalda. Y luego hay otro hombre, un gigante musculoso, un levantador de pesas, un campeón olímpico. Tiene la misma barra sobre su espalda. Primero traen una pesa de 45 libras para cada lado de mi barra y lo mismo para él. Ahora ambos estamos sosteniendo 135 libras. Luego traen 2 pesas más para cada lado. Mis piernas comienzan a temblar, pero él sigue firme como una roca. Luego traen 2 pesas más para mí, y mis piernas comienzan a colapsar bajo el peso. Pero a él le agregan el mismo peso y todavía está firme. Sigue firme cuando todo el peso del mundo se pone sobre él. ¿Ves lo que esto significa? Nosotros caemos con el peso más ligero de la tentación. Pero Cristo soportó todo el peso del cosmos. Las piernas de Cristo nunca temblaron. ¡Qué Salvador! ¡Qué Salvador! Y él enfrenta Getsemaní. Oh, qué momento tan glorioso cuando él se pone de pie. Si hubo un día en que el infierno tembló, fue cuando él se levantó en el jardín. ¡Qué campeón tenemos! Y ahora, ¿vas a decirme en tu débil predicación evangélica que él estaba temblando por un látigo romano? No es de extrañar que tu evangelio sea tan débil. Eso no es evangelio. Ahora quiero que imagines por un momento una enorme represa, de 1000 millas de alto y 1000 millas de ancho, llena hasta el borde, justo sobre tu pequeño pueblo. Tú estás en la base de esa represa. Hay un muro de agua que se aproxima, y no hay nadie lo suficientemente rápido para escapar. Nadie lo suficientemente fuerte para nadar contra la corriente. No solo vas a morir, sino que nadie sabrá siquiera que exististe. Todo será borrado. Y justo antes de que esa enorme ola de destrucción caiga sobre ti, el suelo mismo se abre y traga todo el diluvio, de modo que ni una sola gota de agua toca tus pantalones. Eso es lo que Cristo hizo en ese árbol por ti.
La ira del Dios Todopoderoso estaba dirigida hacia ti, y Él la absorbió toda. Toda. ¿No te das cuenta de lo que significa cuando se habla de la ira de Dios? Que seca los mares, que los montes tiemblan, que el universo mismo retrocede ante su poder. Esa ira fue derramada sobre Cristo en lugar de ti. ¡Qué Salvador tan glorioso! Las montañas se derriten como cera y corren colina abajo como agua. Y aún así, Cristo en ese árbol sufrió esa ira. Imagina una piedra de molino de 10,000 libras, con otra piedra de molino encima, una girando en sentido horario y la otra en sentido antihorario. Tomas un pequeño grano de trigo y lo colocas entre las dos. En una fracción de segundo, la presión desciende sobre la cáscara, explota y es pulverizado hasta la nada. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Pero la muerte de la que hablaba Cristo no era la muerte de una simple semilla. Era algo violento, algo horrendo. Quiero compartir contigo algo escrito por uno de mis puritanos más amados, John Flavel. Él escribió un diálogo que llama El Pacto del Padre. Es una conversación imaginada entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo, antes de la cruz, antes de su encarnación. Aunque son palabras de un hombre, Flavel logra capturar la profundidad del sacrificio de Cristo como pocos. Está tomado de las glorias mediadoras de Cristo, y dice lo siguiente. El Padre habla: Hijo mío, aquí hay un grupo de pobres almas miserables. Si no te ves a ti mismo de esa manera, no puedes ser salvo. Aquí hay un grupo de pobres almas miserables que se han arruinado completamente a sí mismas. Ahora están expuestas a mi justicia. La justicia demanda satisfacción, o de lo contrario se deleitará en su ruina eterna. Hijo, ¿qué se hará por estas almas? Cristo responde: Oh Padre mío, tal es mi amor y compasión por ellas que, antes de que perezcan eternamente, yo seré responsable por ellas como su garante. Ahora escucha esta parte. Trae todas tus cuentas para que pueda ver lo que te deben. A veces me encuentro con un joven tan enamorado que quiere casarse, y luego se casa, y vuelve a mi oficina 6 semanas después y dice: ¿Qué he hecho? Si tan solo hubiera sabido el costo. Pero Cristo no fue así en buscar a su novia. Él dijo: Trae todas sus cuentas, déjame ver lo que te deben. Y luego dice Flavel: Señor, tráelas todas, para que no haya cuentas pendientes con ellas después. ¿Entiendes lo que está diciendo? Trae cada cuenta porque voy a pagar cada una, de modo que después no quede nada por ajustar con ellas. Nunca más tendrás que tratar con ellas acerca de sus crímenes. Todo habrá terminado de una vez por todas. De mi mano las exigirás. Prefiero sufrir la ira que ellas merecen que ellas sufrirla. Sobre mí, Padre mío, que recaigan todas sus deudas. Entonces el Padre responde: Pero, hijo mío, si tú te encargas de ellas, debes estar dispuesto a pagar hasta el último centavo. No esperes reducciones. Hijo, si perdono a ellas, no te perdonaré a ti. Y el hijo responde: Contento, Padre, que así sea. Carga todo sobre mí, estoy dispuesto a asumirlo. Y luego añade: Aunque esto signifique mi ruina, aunque empobrezca todas mis riquezas y vacíe todos mis tesoros, aún así estoy contento de asumirlo. ¿Ves? Cristo no fue engañado ni atrapado en este pacto. Sabía exactamente el costo, y lo asumió voluntariamente. Ahora quiero terminar con uno de los relatos más épicos del Antiguo Testamento, la historia de Abraham e Isaac en el monte Moría. Escucha el lenguaje de este pasaje, y recuerda lo que dije. Todo apunta a Cristo. Dios le habla a Abraham: Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que el anciano cede su voluntad a la de Dios, toma a su hijo Isaac y lo lleva a la montaña. No vemos ningún registro de resistencia por parte de Isaac. Parece que se acuesta voluntariamente. Y el anciano inclina su voluntad a la de Dios, toma un cuchillo de pedernal y está listo para clavarlo en el pecho de su propio hijo y sacrificarlo en esa montaña. Pero su mano es detenida. Y Abraham escucha una voz:
Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Y al escuchar la voz, Abraham se da vuelta y encuentra un carnero atrapado en el matorral por sus cuernos. Y todos los que leen la narrativa respiran un suspiro de alivio. Qué final tan hermoso para esa historia. Pero no fue el final, fue el intermedio. Siglos tras siglos pasan, el telón se cerró, y permaneció cerrado. Pero hace 2000 años la obra continúa, el intermedio termina, el telón se levanta, y ahí, en el centro del escenario está el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios a quien ama. Cargando los pecados de Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, David, los profetas, todos los santos del Antiguo Testamento, los pecados de la Iglesia del Antiguo Testamento, nuestros pecados, los pecados de aquellos que vendrán después de nosotros. Y Dios pone su mano sobre la frente de su Hijo, su único Hijo, a quien ama. Y con la otra mano, toma el cuchillo de Abraham. Y en ese árbol llamado Calvario, Dios sacrifica a su unigénito Hijo, para pagar por ti. Hay un viejo poema que dice, ofrézcanse el sacrificio. La creación envía su llamado. Ofrézcanse el sacrificio, una vida para pagar por todos. Ofrézcanse el sacrificio, el inocente debe ser inmolado. Ofrézcanse el sacrificio y traigan hombre de vuelta a Dios. Si alguna vez amé a mi Jesús, es ahora. Y lo pusieron en una tumba y la sellaron. Pero 3 días después, la tumba no pudo contener al Hijo del Dios viviente. ¡Qué Salvador! ¡Qué Salvador! Pero de la tumba se levantó, con un poderoso triunfo sobre sus enemigos. Se levantó victorioso de la oscura morada. Dios ha dado prueba pública de que Jesús de Nazaret fue y es su Hijo al resucitarlo de entre los muertos, como dice Romanos 1. Dios ha dado prueba de que la muerte de Cristo satisfizo la justicia divina, apaciguó la ira divina contra su pueblo. El libro de los Hechos nos dice que la resurrección prueba que este mundo tiene un gobernador, un rey y un juez, y que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Miremos a José, rechazado por sus hermanos, arrojado a una cisterna y luego a una prisión. Y cuando todo parecía más oscuro, Faraón, el hombre más poderoso del mundo, lo llamó desde ese calabozo. José fue rápidamente sacado y presentado ante Faraón, quien dijo, en todo Egipto ni una mano ni un pie se moverán excepto por tu palabra. Dios resucitó a este Jesús, a quien crucificamos de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginarlo? El poderoso Cristo llegando a las puertas del cielo. El hombre Cristo Jesús. Como dijo Spurgeon, cuando se acercó a las puertas donde ningún hombre había caminado antes, los ángeles se inclinaron sobre los muros para mirar. Y él clama, como dice el salmista, levantaos, oh puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Y los ángeles responden con voces sorprendidas, ¿quién es este Rey de Gloria? Diría que dijeron, ¿quién es este hombre que grita a estas puertas? ¿Quién se atreve a poner su mano en el pestillo de estas puertas? Y el poderoso Cristo grita en respuesta, soy yo, el Rey de Gloria, abrid, oh puertas eternas. Las puertas se abren, y Cristo el Hijo de Dios entra. Se presenta ante el Padre, camina hasta el trono y toma su lugar. Ni siquiera necesita pedir permiso. Es legítimamente suyo. Y el Padre mira al Hijo y dice, está terminado. Y el Hijo mira al Padre y responde, en verdad está terminado. Y según el libro de Daniel, Cristo, el Mesías poderoso, es presentado ante el anciano de días, y básicamente se le dice lo mismo, excepto por tu palabra, Hijo, no se levantará ni se bajará un dedo en todo el universo. Este es nuestro Salvador, y Él vendrá nuevamente en gloria y poder para reinar, salvar y juzgar. ¿Estás bien con Él? ¿Lo conoces? Déjame decirte lo que temo por ti en este momento. Si tu corazón solo tiene miedo del infierno, temo por ti. Si estás sentado allí pensando, un Salvador tan poderoso, un Rey tan glorioso que viene a la tierra, y temes al infierno, eso me muestra que tu corazón todavía no ha sido regenerado. ¿Por qué?
porque si tu corazón fuera hecho nuevo, no estarías pensando en el infierno. Estarías pensando, qué Dios tan poderoso, qué Salvador tan hermoso. ¿Lo amas? No te haré esa tonta pregunta evangélica. ¿Quieres ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Mi pregunta para ti es esta. ¿Quieres a este Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por este Jesús? Porque si lo estás, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Búscalo, y Él se dejará encontrar por ti. Llámalo por su nombre. No serás avergonzado ni defraudado. Búscalo. Predicar es una cosa terrible, y esta es la razón. Puedes estudiar, puedes trabajar durante las vigilias de la noche. Puedes derramar tu corazón para explicar a las personas quién es Jesús. Y todo el tiempo sabes que ni siquiera comprendes plenamente quién es Él. Recuerdo una vez que caminé por un campo y dije, Dios, solo una vez, cuando pase al otro lado, dame una caja. Dame una caja donde pararme en un cuerpo glorificado. Déjame predicarlo como Él merece ser predicado. Y la palabra en mi corazón fue, Pablo, incluso entonces no podrás predicarlo como merece ser predicado. ¿Sabes qué es el cielo? Es simplemente esto, eternidad tras eternidad descubriendo las glorias de Dios en el rostro de Cristo. Dentro de unos milenios, estoy seguro de que las calles de oro y las puertas de perla se volverán algo mundanas, algo aburridas. Solo hay tantas cosas que puedes hacer con una puerta. ¿Por qué el cielo no se convertirá en un infierno de aburrimiento? Por una sola razón, porque estarás explorando las glorias infinitas e inagotables de Dios en el hombre Cristo Jesús. ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué día!